Padre bendito, Señor, te queremos agradecer que tú permites y cuidas que todas las circunstancias se presenten para que podamos estar aquí reunidos. Te pedimos que tú vengas, nos acompañes, estés con nosotros y sobre todo, Padre, que tú dirijas este estudio, esta predicación, trabajes fuerte con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, para que estos consejos que estamos estudiando, que comenzamos a estudiar la semana pasada, consejos que Pablo le da a Timoteo, pues que los veamos como consejos que tú nos das a cada uno de nosotros para poder hacer la labor que es importante y es que tu reino crezca a través de nuestra testimonio, de compartir tu evangelio, compartir las grandes verdades de la Biblia, compartir lo que haces tú en nuestra vida y compartir nuestro testimonio, Padre. Te pedimos que eso lo uses fuertemente y también para las personas que están a distancia y que nos están viendo y las personas que en algún futuro vean esta predicación en internet, tú también las toques en el corazón. Si no han hecho decisión, vean en esta predicación y en las enseñanzas de tu Biblia la verdad que es la única solución que tienen para resolver el grave problema que tenemos los seres humanos de pecar y que la única solución eres tú, Padre. Te pedimos entonces que nos ayudes para que esto sea conforme a tu voluntad y se llenen los propósitos que están en esta carta de segunda de Timoteo. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, el estudio de hoy se titula Poderosos en Gracia y es la parte 2. Entonces voy a hacer un muy breve recuento de lo que vimos en el estudio anterior y aquí sí nada más voy a mencionar los temas sin explorarlos o explicarlos, porque en realidad lo que vimos fue como un contexto de la segunda carta de Timoteo y cuáles eran las circunstancias que rodeaban tanto a Pablo como a Timoteo, ¿no? Entonces, en el estudio anterior vimos que Pablo escribe sus cartas a Timoteo ya en una condición de muy adversa, ¿no? En principio Pablo pues está en prisión. Pablo además pues también sufre de enfermedad y hay un contexto de persecución hacia todos los cristianos. Entonces, desde la perspectiva de Pablo, decíamos que había condiciones muy adversas, pero Pablo, por el otro lado, en esa debilidad, era extremadamente fuerte, porque pues, tenía a Dios de su lado, ¿no? Y además tenía una claridad de lo que era importante, y lo que era importante para Pablo, que debe ser lo importante para cada uno de nosotros, era instruir a un joven Timoteo para realizar la obra que tenía que dar continuidad, ¿no? Yo creo que incluso el propio Pablo sabía que pues, él tenía que irse algún día, y entonces la idea era dar la estafeta. Entonces podemos ver en estas cartas, y sobre todo en la segunda, consejos para poder hacer esa labor, ¿no? Consejos para hacer, pasar el evangelio, pasar las verdades de la Biblia, ¿no? Y el segundo elemento que vimos la semana pasada fue las características de Timoteo, ¿no? Vimos los versículos que nos hablaban de su juventud, de su inexperiencia, de que además era una persona tímida, ¿no? Que esa juventud y quizás la falta de, pues, digamos, moverse en el mundo, lo tenían en este estado de timidez. También hablamos por ahí de que la Biblia menciona que Timoteo sufría mucho de problemas estomacales, ¿no? Entonces, aparte de todo, estaba enfermo. Entonces, una persona tímida, joven, enferma, a ese personaje, que podríamos decir era muy débil, desde la perspectiva humana, pues Pablo lo elige para pasarle la estafeta, pasarle consejo, y pues desde la perspectiva de Dios, Timoteo también era fuerte, ¿no? Porque en la debilidad se muestra el poder de Dios, ¿no? Y la tercera cosa que vimos con mucha fuerza fue el tema de que la preocupación de Pablo era precisamente pasar una gran responsabilidad a Timoteo, que es la de seguir predicando el evangelio, continuar la labor de, digamos, trabajo con las iglesias que Pablo ya estaba formando y encauzando,
Y por esa razón, Pablo emite esta exhortación, que es el tema principal de la predicación, que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, que son los que principalmente motivaban este estudio, ¿no? Voy a leerlo para tenerlo y recordarlo, y porque les digo es el tema central también del estudio de hoy. Dice así, 2 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Esta es la principal misión que le da y la principal encomienda que le da Pablo a Timoteo, ¿no? Pasar el mensaje que ha escuchado ante otros testigos, pasarlo a hombres que a su vez sean fieles y que puedan reproducir esta enseñanza, este mensaje importante. ¿Sí? Lo que decíamos aquí la vez pasada es que aquí también encontramos lo que los cristianos llamamos reproducción espiritual, ¿no? La manera en que va a ir creciendo la iglesia, ¿no? Y ese es un mensaje importantísimo para cada uno de nosotros. O sea, Dios nos está diciendo, esfuérzate, confía en la gracia, es lo único que necesitas, bástate en mi gracia, porque en la debilidad se muestra el poder de Dios, ¿no? Y entonces confía y haz lo que te pido, que es compartir el Evangelio, compártelo a hombres que se van a instruir en estas doctrinas, y esos a su vez van a poder pasar este mensaje. Y así nos vamos a reproducir, ¿no? Él está dando el plan del crecimiento de la iglesia, ¿no? A Timoteo. Y bueno, el último tema que revisamos es que en ese contexto tan adverso, hay varias dificultades y obstáculos. Y el primero, que lo mencionamos muy al final del estudio pasado, era el del ridículo, ¿no? El compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios, a veces enfrenta críticas, ¿no? Y que aquí la exhortación que le hace Pablo a Timoteo es de no avergonzarse, ¿no? Y esto lo veíamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, en donde Pablo pues, también sigue su exhortación diciéndole, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 12, nos vamos al versículo 12 de 2 de Timoteo 1. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En esos tres versículos, en el 8, 12 y 16, lo que vemos de Pablo es una exhortación a no tener vergüenza a la hora de difundir y compartir el Evangelio. Y pues bueno, ese también es un mensaje para cada uno de nosotros, importantísimo, ¿no? Recordaba yo que Carlos Treviño, en muchas de sus predicaciones nos platica que él casi a los días de que hizo decisión por Cristo, ya empezaba a predicar, ¿no? Y nosotros, yo por lo menos, siempre ponía un poquito el pretexto de no conozco suficiente la Biblia, no sé qué haría ni sé qué responder si me preguntan algo de la Biblia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la verdad es que hoy día, viendo esta exhortación, es pretexto, ¿no? Dios pone las palabras, Dios pone en tu corazón lo que hay que enseñar. Si tienes el conocimiento de las verdades esenciales del Evangelio, que son el que somos pecadores, tenemos un problema que no podemos resolver por nosotros mismos, que Cristo es el único que puede solucionarlo, que el sacrificio de su vida es lo que le da solución al problema de pecado y que solo los que creen en ese sacrificio y en la identidad de Cristo como Hijo de Dios, y esto nos acarrea la salvación, pues ya estás predicando,
estás dando la verdad esencial de la Biblia, ¿no? Y pues bueno, por ahí están versículos que de manera muy concreta podemos compartir. Eso es lo esencial, ¿no? Y entonces aquí yo te diría, igual que Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de tu juventud, no te avergüences de tu falta de experiencia, no te avergüences de otras condiciones, bueno, no te avergüences de tu identidad de cristiano, ¿no? Ciertamente, lo que sí dice la Biblia es que vamos a ser perseguidos. Al propio Pablo lo persiguieron, bueno, a Cristo lo persiguieron por la manera en que enseñaba, ¿no? En la manera en que daba el mensaje de verdad de parte de Dios. Entonces, pues ese también viene en el paquete, ¿no? Pero lo que sí tenemos como garantía es que Cristo y Dios nos van a seguir ofreciendo gracia, nos van a seguir dando gracia de manera gratuita. Y esa gracia es suficiente, es lo único que necesitamos. Y lo único que tienes que hacer es agarrarla, ¿no? Aceptarla y utilizarla, ¿no? Bueno, el segundo elemento, ya entrando en el estudio de hoy, es también que en estos versículos de 2 de Timoteo, ya podríamos decir, se está hablando también de otra circunstancia que son las penurias, ¿sí? Estas distinguiéndolas de lo que son los obstáculos. El obstáculo, como decíamos, es el tema del ridículo, ¿sí? Eso es un obstáculo que tú puedes, por decisión tuya, pasar, ¿no? Como decíamos, no te avergüences, es una decisión personal, ¿no? Pues, sin embargo, en las penurias estamos hablando de dificultades que son objetivas, que son externas, que están ahí y que estaban en el momento de la vida de Timoteo, ¿no? Y que son elementos que sí son elementos en los cuales necesitas una orientación y guía para poder pasarlas, ¿no? ¿Sí? No es que estemos hablando solamente de que no se sea avergonzado, ¿no? Sino aquí estamos hablando de que hay persecución, ¿no? Estamos hablando de que hay obstáculos incluso físicos para poder hacer lo que le está encargando Pablo a Timoteo, ¿no? Y es el reconocimiento también de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo afronta Pablo las penurias, los obstáculos físicos para realizar la actividad de compartir el Evangelio? Lo afronta Pablo y le da consejos utilizando unas analogías, es decir, utilizando unas figuras para comparar y para que a Timoteo le sea accesible la manera de hacer las cosas. Entonces, en principio, por ejemplo, Pablo le va a decir a Timoteo que estos obstáculos los podemos superar si nos comportamos como si fuéramos un soldado. Después, con la figura de un atleta. Después, como un campesino. Posteriormente, como un obrero. Como un utensilio casero. Y como un siervo, ¿sí? Le da esas figuras, a través de esas figuras, Pablo le está pasando grandes enseñanzas y, vamos a decir, como diríamos los jóvenes hoy en día, ¿no? Bueno, los que son jóvenes. Tips para realizar la actividad que estás haciendo, ¿no? Ya ven que ahora hay muchos, en redes sociales sobre todo, tips de hacks. O sea, estos serían los hacks que Pablo le está pasando a Timoteo de cómo superar adversidades en la tarea de difundir el Evangelio, ¿sí? Ya se están riendo de mí. Pero bueno, tips, consejos, exhortaciones, pero a través de figuras, ¿no? Entonces, la primera de ellas es, como les decía, la de un soldado. ¿Qué es lo que vemos aquí? El cristiano, y ya lo hemos dicho antes, está en guerra. Está en guerra, pues, ¿con quién? Con el mundo. Y no es porque el cristiano elija la guerra, sino porque el mundo elige la guerra contra el cristiano. El mundo eligió la guerra contra Cristo. Y el mundo ha venido eligiendo siempre la guerra contra Dios, ¿no? Está en oposición de cumplir su voluntad, ¿no? Entonces el cristiano, pues, tiene que saber que es un soldado de Cristo, ¿no?
Entonces veamos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Que hay una primera declaración de que tú eres soldado. Y sí, los soldados sufren penalidades, ¿no? Lo vemos mucho en películas y bueno, lo más triste es en noticias, ¿no? Cómo los soldados están en frente de batalla y lo que ponen en riesgo es su vida, ¿no? En esta situación actual de nuestro país pareciera no ser tan adverso ser cristiano, pero hay otros lugares donde esto te cuesta la vida, ¿no? Lugares quizás alejados, ¿no? Pero luego no tan alejados, o sea, hay comunidades cercanas en nuestro país donde la idiosincrasia hace la persecución, ¿no? Genera la persecución a quien difunde el evangelio, ¿no? De una religión predominante. Entonces, bueno, demos gracias a Dios que quizás aquí donde nosotros estamos de cotidiano andando, no sufrimos esta persecución que nos cuesta la vida, pero sufrimos otro tipo de persecuciones, ¿no? El desprecio, etcétera, ¿no? Bueno, primero hay que saber entonces que somos soldados. Ahora, como soldados tenemos dos deberes: defendernos, pero también tomar iniciativas y delanteras o ataques, ¿no? Entonces, bueno, veamos también qué dice al respecto otro libro de la Biblia, que es Efesios. ¿Sí? Vámonos a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Aquí nos está diciendo las características de la guerra que se enfrenta un cristiano, ¿sí? Las características de la guerra que estaba enfrentando pues, el propio Pablo y Timoteo, ¿no? Estamos hablando de que esta es una guerra pues, espiritual, ¿no? Principalmente. Una guerra en donde los poderes que mueven este mundo están en contra de que se difunda el evangelio, ¿no? No tanto contra las personas como tales, ¿no? Que somos los que estamos predicando, sino contra que se difunda la verdad del evangelio, ¿sí? Y es el gol que quieren anotar en contra de Dios, ¿no? Que el evangelio no se difunda, que las verdades de la Biblia no se conozcan, ¿sí? Y esto pues es una lucha que los cristianos han estado enfrentando pues por más de 2000 años, ¿no? El que se pase la voz, ¿no? Que se comparta la buena nueva, que se preserve el libro de la Biblia, ¿no? Porque ha habido muchos intentos para cerrarla, destruirla, desaparecerla, traducirla mal para deteriorar su mensaje, ¿no? O sea, hay ahí múltiples estrategias. Entonces tú tienes que tener la conciencia y la firmeza de un soldado, ¿no? Un soldado que ya está en el frente de batalla, lo que tiene que hacer es armarse, ¿no? ¿Armarse de qué? De la armadura de Cristo, ¿no? Pero bueno, esta es la primera de las figuras que utiliza Pablo para decirnos cómo podemos hacer esta labor, ¿no? Esta labor de difundir el evangelio. Imagínate entonces que tú eres un soldado que está en el frente de batalla, a lo mejor estás en la primera línea, ¿no? Y es a donde tenemos que estar, ¿no? En la primera línea. ¿Qué quiere decir estar en la primera línea en términos militares? Pues que eres el primero que va a recibir o el ataque, o eres el primero que va a ir a conseguir la victoria, ¿no? Estás en la primera línea. Yo te digo, sí, ahí es donde hay que estar como soldados, ¿no? Tú y yo.
¿no? En la primera línea quiere decir difundir, como dijimos hace la semana pasada, a tiempo y a destiempo el Evangelio, ¿no? Con las personas que estamos de manera cotidiana conviviendo, ¿no? Con las personas que nos atacan por eso, ¿no? Las personas que nos están cuestionando, etcétera. Tenemos que estar listos, ¿no? Tenemos que tener la palabra de verdad lista para ser usada cuando sea necesario, ¿no? Para ganar esta batalla, y no por nosotros, sino para cumplir pues la misión que le está dando Pablo a Timoteo y que Dios te da a ti, ¿no? Que es difundir las verdades del Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, la segunda de las figuras que utiliza Pablo es la de un atleta, ¿no? Y esto lo vemos en 2 de Timoteo, versículo 5, ¿sí? Capítulo 2, versículo 5, perdón. ¿Sí? Y aquí, bueno, yo te preguntaría, ¿cómo es un atleta, ¿no? ¿Cuáles serían sus características, ¿no? Veamos primero el versículo y ahorita analicemos esto, ¿no? Entonces, 2 Timoteo 2, versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿no? Bueno, aquí hay dos ideas. Uno, el que luchemos como atleta. Un atleta no solamente es un deportista, ¿no? Que se para una vez a la semana y hace ejercicio, ¿no? O sea, pues yo no hago ni eso, pues no puedo ser atleta. Hay personas que pues, lo hacen 3 veces a la semana, ¿no? Y hay veces que lo hacen todos los días. Pero el atleta utiliza esa preparación de continuo durante todos sus días, ¿no? O sea, los que se preparan para los Juegos Olímpicos están desde que despiertan preparándose para la competencia a la que están preparándose, ¿no? Los que nadan se paran muy temprano, nadan varios kilómetros, desayunan, se preparan en gimnasio, a veces hacen cardio y luego vuelven a nadar y así. Es como te está diciendo Cristo que te veas también a ti mismo, como alguien comprometido con la meta que quieres alcanzar, ¿no? Y dice aquí, y también el que lucha como atleta no es coronado, o sea, no va a encontrar la victoria, no va a conseguir la meta, si no lucha legítimamente. Legítimamente, pues en las dos acepciones, ¿no? Respetando reglas, pero también con disciplina, ¿no? Con disciplina. Y eso es lo que nos está diciendo a ti. Entonces, primero, prepárate a pelear incluso a muerte, o sea, contra potestades del enemigo, ¿sí? Contra los poderes de este mundo, pero también para poder superar estos obstáculos, sé disciplinado, ¿no? ¿Cuál es la disciplina del cristiano? El estudio de la Biblia, tiempo devocional, tu espacio de oración, ¿no? El congregarte, el, pues, involucrar a Dios en todos los aspectos de tu vida, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿Una vez a la semana? No, ¿verdad? Todos los días y a cada rato. ¿Cómo lo hace un atleta, no? Veamos también qué nos dice. Primera de Corintios, versículo 9. Capítulo 9, versículos 24 al 27. Sí, Primera de Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es diferentes formas de hablarnos de esto que les decía, disciplina, ¿no? Y de que el focus, ¿no? O sea, nuestra
mira esté puesta en conseguir lo que es incorruptible, ¿no? Que es esta difusión del Evangelio, ¿no? El Evangelio ha permanecido íntegro en estos 2000 años, ¿no? Y bueno, yo diría desde la anunciación del Génesis, ¿no? De aquella profecía que se cumple con Cristo, ¿no? De que la simiente de la serpiente tendría enemistad con la simiente de Eva, ¿no? Y eso se viene cumpliendo desde hace miles de años, ¿no? Se cumple y ha tenido integridad, ¿no? Y esa es la meta, ¿no? Que no que tú consigas el Evangelio, pues ya lo conoces, ya sabes sus verdades, sino que lo puedas pasar de manera íntegra a otro, ¿no? Que lo puedas pasar bien, ¿no? En las competencias olímpicas hay una que siempre a mí me genera mucha emoción, que es la carrera de relevos, ¿no? Porque en la carrera de relevos pueden ser los más rápidos, pero si la estafeta no la pasaste bien y se cayó, el corredor que ya está arrancando se tiene que regresar a recoger la estafeta y ahí pierde tiempo precioso para conseguirla. Aquí, de una u otra forma, nos está diciendo Cristo enfócate en pasar bien la estafeta, en que esta estafeta sea la estafeta incorruptible, ¿sí? Preocúpate de pasarla bien. Y para eso necesitas esta disciplina, ¿no? La disciplina de estudiar la Biblia, orar, consultar con Dios las cosas que son importantes de lo que te está pasando en la vida, ¿no? Sí está bien hablar entre cristianos, ¿no? Sí está muy bien, mucho mejor consultar con tu pastor, con quien te discipula, pero es mucho mejor consultar siempre a Cristo, ¿sí? En tu oración, ¿sí? A veces es difícil saber cuál es la voluntad, qué nos está diciendo, pero siempre hay manera, y nos va guiando la Biblia, en la manera en que podemos conocer esa voluntad, ¿no? Tú mismo sabes en tu corazón cuando, desde que formulas la pregunta, Cristo, esto que estoy haciendo en mi vida, ¿está conforme a tu voluntad? Casi cuando terminas de hacer la pregunta, ya sabes la respuesta. Te la está poniendo en el corazón. Y si hiciera falta, abres tu Biblia, empiezas a leer y dices, ay, creo que aquí estoy yo y creo que la estoy regando, ¿no? O creo que esto es conforme a la Biblia, ¿no? Y entonces dices, este problema ya no es problema y estoy haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, esa disciplina es la que viene de esto, ¿no? Entonces, por eso nos está invitando, primero Pablo le invita a Timoteo a considerarse atleta, ¿sí? Asumirse como alguien disciplinado en una competencia, en una carrera, ¿no? La tercera figura que utiliza Pablo la vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, ¿no? Que regresamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, ¿sí? Que es un campesino, ¿no? Y aquí como es el trabajo de un campesino, ¿no? La Biblia habla del labrador. Es un trabajo físicamente muy pesado, ¿no? Toma mucho esfuerzo preparar el campo para la cosecha, ¿no? Imagínense además que hay lugares donde la tierra no es tan fértil, ¿no? Que yo te diría, pues así es el mundo en el que andamos, ¿no? O sea, no hay mucha tierra fértil, ¿no? Tú tiras tus semillas de evangelio y, híjole, luego cae en tierra que a lo mejor es fértil, pero está congelada, ¿no? Y ahí pues la semilla no va a brotar, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Pues, el corazón petrificado que muchos traemos, ¿no? Yo, por ejemplo, le doy muchas gracias a Dios que antes de conocerlo yo tenía de veras el corazón de piedra, así petrificado. No sé cómo, pero alguien tiró una semilla y el caparazón de piedra que estaba rodeando el corazón empezó a tener una grieta, ¿no? Y por ahí se coló.
el mensaje de salvación, ¿no? Entonces, veámonos como este campesino, ¿sí? Ahora, en mi caso yo diría que la siembra tuvo suerte, ¿no? Porque de veras yo estaba para el olvido, ¿no? O sea, perdido en mis transgresiones, pecados, y no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Pero alguien tiró la semilla, ¿no? Entonces veamos qué dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿no? Entonces, pues parece una cosa obvia, ¿no? El sueldo uno se lo gana trabajando, ¿no? Los frutos de la tierra, el campesino solo los obtiene arando, sembrando, regando, cosechando, ¿no? Pero es un trabajo pues que lleva todo un ciclo, ¿no? O sea, por eso se le llama pues una temporada, ¿no? O sea, la temporada de labrar, la temporada de sembrar y la temporada de cosechar. Y en algunos casos, pues todo esto lleva el tramo de un año, ¿no? Y no hay días de descanso, ¿no? Los campesinos, pues le entran a este trabajo 7 por 7, ¿no? O sea, todos los días de la semana, ¿no? Y en algunos casos, la mayoría, este trabajo empieza al alba, ¿no? A la primera luz del día, ¿no? Y luego hay que enfrentar algunas inclemencias del tiempo, ¿no? O sea, porque ya cuando empiezan a brotar tus frutos, y de pronto viene una granizada, pues tienes que intentar cuidar los frutos. Hace unos meses, Miriam y yo pudimos viajar por allá por Chihuahua y pasamos por carretera por campos de manzanas. Pero lo que nos llamaba mucho la atención es que había muchas postes que a su vez tenían muchas redes y eran para cubrir los árboles, porque justo por el inclemente tiempo de aquella zona había que proteger, sobre todo en la época del frío, estos frutos. Pues es un montón de trabajo, ¿no? Aquí eran sembradíos de empresas, ¿no? Pero bueno, estas empresas para mantener los frutos emplean un montón de empleados, ¿no? De campesinos, ¿no? El campesino del que está hablando el Evangelio, bueno, la carta de Timoteo, pues eres tú, ¿no? Con tus recursos, ¿no? No con el recurso de una empresa que embotella jugos, ¿no? Jumex o del Valle o la que fuera, ¿no? No, con esos recursos, sino eres tú. Entonces aquí lo que te dice, aunque parezca una obviedad, es que para poder dar fruto espiritual necesitamos trabajar. Y utilizando el ejemplo, eso hacemos cuando empezamos a arar la tierra, ¿no? Empezamos a llamar la atención de las personas. Oye, tiene algo raro, ¿no? Como que tiene problemas y todo, pero anda tranquilón, ¿no? Estás arando una tierra, ¿no? Luego compartes que pues eres cristiano, que fuiste tal día a tu predicación, que algo de ahí te gustó, y entonces alguien por ahí para la oreja y entonces está dispuesta a oírte. Cuando le mencionas un versículo de la Biblia que no le gusta, se retrae, ¿no? Pero ya araste tantita más la tierra, ¿no? Y cuando por fin te escuchan y ponen el oído para oír con el corazón abierto el mensaje del Evangelio, ya arrojaste la semilla, ¿no? Y después hay que irla regando, ¿no? Cuidar a esa persona a la que le has compartido, preguntarle si tiene dudas, invitarla a que lea su Biblia, pasarle un folleto, pasarle un Evangelio de Juan, obsequiarle una Biblia, ¿no? Ahí estás, la semillita la estás sembrando, ¿no? Y bueno, pues así como al campesino le lleva un año su cosecha, o 8 meses su cosecha, pues así es el trabajo del cristiano con las personas a las que le comparte, ¿no? Así.
pausado, pero constante, ¿no? De todos los días, ¿no? Y a veces desde el amanecer hasta que se pone el sol, ¿no? Y bueno, a veces todavía un poco más, ¿no? Entonces, así es el trabajo que nos está invitando a hacer Dios. La cuarta figura que le da, que le pasa Pablo a Timoteo, o que le invita, es la de un obrero, ¿no? Un obrero que además tiene ciertas características, ¿no? Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que está un poquito más adelante de donde estábamos. Que nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Y aquí también ya lo habíamos traído a colación en otro estudio, y decíamos que también es un consejo práctico que ayuda mucho a difundir la palabra de Dios, ¿no? Que también es un estándar muy alto, ¿no? O sea, cuando dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, quiere decir, pues digamos, con la conciencia tranquila, ¿no? Presentarte a Dios justificado. Él ya hizo la justificación por ti, ya hizo la salvación por ti, te la ofreció y te la dio de manera gratuita por gracia. Tú ahí no tuviste nada que hacer. Pero a partir de que aceptaste esa gracia y aceptaste su gobierno en tu vida, ¿sí? El gobierno de Dios en tu vida, decíamos en predicaciones pasadas que no estás exento de pecar, ¿no? Y que la gracia sobreabunda al pecado. Pero eso no es una invitación a que tú continúes en pecado. Lo que sí te dice la Biblia es que procura presentarte digno ante Dios, ¿no? Con las cuentas hechas con Dios, ¿no? ¿Y cómo hace las cuentas un cristiano con Dios? Pues le pide perdón de los pecados, ¿no? Que haya cometido hace un día, unas horas, en su vida pasada, ¿no? Y pues digo, los que vayas a cometer en el futuro, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y cuál es la diferencia del que no es cristiano? Ya lo hemos dicho muchas veces. El que no es cristiano, luego ni siquiera se percata de que está en pecado, ¿no? Y el cristiano, percatándose de que ha cometido pecado, se avergüenza, ¿no? Se avergüenza, pero tiene la solución. Sabe que la gracia de Cristo es grande y su misericordia lo alcanza. Y que esta gracia sobreabunda y entonces tienes resolución a ese problema, ¿sí? Entonces dice, procura presentarte a Dios aprobado. Y aquí viene la comparación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, esta es la invitación a que la vida cristiana que tú vives, la vivas de manera que no tengas vergüenza de ella, ¿no? Que tu palabra tenga correspondencia con tus hechos, ¿no? Y que al utilizar, dice aquí, bien la palabra de verdad, o sea, la puedas pasar sin corrupción, ¿no? Ciertamente somos y seguimos siendo seres humanos falibles, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en el trabajo, alguien me hablaba de una persona que decía, es que ella miente con toda impunidad. Le habían pasado una carta donde había cierto contenido con una invitación en donde decía muy claro, ¿y tienes que prepararte para esto? Y la persona dijo, pues fui, me invitaron, pero yo no sabía y pues dije varias cosas, pero yo no lo sospechaba porque esto nadie me lo avisó. Cuando la carta decía totalmente lo contrario. Y entonces me hizo mucho la palabra que utilizó, ¿no? Esta persona miente de manera impune.
Entonces la persona ni siquiera se da cuenta de que estaba mintiendo, ¿no? El cristiano, si se da cuenta de que mintió, porque no se le ha quitado la costumbre, porque sigue luchando contra eso, se avergüenza y entonces confiesa. Hermano, o aunque no sea tu hermano en Cristo, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué y, bueno, te pido perdón si esto generó una ofensa, si te generó algún daño, pero sobre todo va y se presenta con Dios a pedirle perdón de ese pecado, ¿no? Y esa es la manera en la que puede estar tranquilo, ¿no? Para poder seguir difundiendo el mensaje de Cristo, ¿no? Y es que si hay algo difícil en la vida de las personas es reconocer los errores y pedir perdón, ¿no? O sea, eso es también una evidencia de que Cristo está cambiándote, ¿no? Yo te pregunto, y ahí yo también te comparto, que antes de conocer a Cristo, si hoy tengo todavía problemas de ser muy orgulloso, antes era peor, muchísimo peor, ¿no? O sea, aceptar un error, imposible, ¿no? No, pues Armando no se equivoca, ¿no? Siempre tiene la razón. Y cuando no tiene la razón, busca la manera de retorcer la historia para salirse con la suya. Pues, ¿cómo? ¿No? O sea, además por eso estudió Derecho, ¿no? ¿Qué hacen los abogados? ¿No? Presentan los hechos de manera que sean convenientes a los intereses del cliente, ¿no? Digo, no quiero decir que mientan, pero a veces ocultas cosas, no dices lo que no conviene, eliges con mucho cuidado tus palabras, ¿no? Pues imagínate un abogado, además orgulloso, en ese estado, ¿no? Para nada que se iba a presentar con Dios como aprobado, ¿no? En cambio, la humildad de reconocer el error, ese es una prueba de cambio, ¿no? Y así es como te invita Dios que te presentes ante Él, ¿no? También vamos a ver Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradecer a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿sí? Esta es otra manera que Pablo tiene de decirnos que tenemos que presentarnos así, en la búsqueda de agradar a Dios y no de estar agradando a los hombres, ¿no? Y que esta es la manera en la que podemos servir de manera más efectiva a Dios, ¿no? Entonces esa fue la cuarta de las figuras que utiliza Pablo en esta serie de consejos que le da a Timoteo. La quinta de ellas es comparar la labor del cristiano con un utensilio de casa, ¿no? Un utensilio que sobre todo es útil, ¿no? Que es útil como instrumento de limpieza cuando este instrumento es utilizado con fines correctos, ¿no? Y veamos entonces 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice así, 2 de Timoteo 2, 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Lo que te está invitando aquí Pablo, y le invita a Timoteo y Dios te invita a ti, es a que tú seas instrumento útil, ¿no? Instrumento apto para la actividad que te está encomendando, ¿no? ¿Tú cómo puedes ser un instrumento útil? Pues en principio con buena actitud, ¿no? La actitud que tiene alguien que se sabe preparado para la actividad, ¿no? Cuando a una persona la están seleccionando para un trabajo, pues le hacen, ya saben, un examen psicométrico,
examen psicológico, o sea, ahora ya hay exámenes hasta de todo estilo, ¿no? Y entrevistas, ¿no? Y bueno, recurrentemente te dicen, y bueno, ¿tú qué le puedes aportar a esta empresa? ¿No? Lo que quieren explorar es cuál es tu concepto de utilidad para la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti respecto de lo que puedes aportar, ¿no? Y yo te pregunto para reflexión personal, ¿no? ¿Eres tú instrumento útil para dar el mensaje del Evangelio a otras personas? ¿Sí? Somos ese instrumento, nos está utilizando Dios, ¿no? Y es que, fíjense, la figura esta del instrumento de caza, me gusta mucho, porque, bueno, uno como hombre, luego desconoce para qué son tantas palitas en una cocina, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, pero pues ya tenemos esta que es de plástico y tenemos por ahí otra que es de madera, ¿no? Y se parecen, pero una tiene, no sé, dientitos y la otra está curveada, ¿no? Y luego ve uno una cosa que tiene como espiral y dice, ¿y todo esto para qué sirve, no? Y entonces descubre uno con sorpresa que sirven para cosas distintas, ¿no? Que el punto de turrón al batir huevo solo se logra con cierta herramienta y no la logras o más bien, la puedes lograr con otro utensilio, pero te va a costar más trabajo, ¿no? Porque dicen, bátela, y ahí uno agarra un tenedor cualquiera, ¿no? En lugar del batidor. Lo que te está diciendo aquí Dios es, tú tienes que ser el instrumento idóneo para realizar el mensaje del Evangelio a una persona de manera idónea, ¿no? ¿Sí? O sea, tú tienes que ser ese instrumento correcto para la labor correcta, ¿no? No seas el tenedor que se usa para batir la clara de huevo, te va a costar más trabajo, ¿no? Entonces tú tienes que ser ese utensilio. Y otra vez, ¿cómo se puede hacer? Con las figuras anteriores, ¿no? Con la disciplina del atleta, con el valor y la prestancia del soldado, ¿no? Con también el trabajo arduo del obrero, ¿no? ¿Sí? Así puedes tú mostrar que eres útil, ¿no? Y bueno, veamos también ya la sexta y última de estas figuras que utiliza Pablo para darle consejo a Timoteo, que es la figura de un siervo, un siervo en el sentido de servidor, ¿no? Hoy en nuestra época hablamos de servidor, ¿no? Servidor público, ¿no? El que está realizando como trabajo el servicio a otro, ¿no? Entonces de eso un poco nos está hablando Pablo en su carta a Timoteo. ¿Sí? Esto lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. ¿Sí? 24 al 26. Que nos dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Y aquí, híjole, este consejo yo me lo apropio porque lo necesito mucho, ¿no? Como les he dicho y les he platicado, pues sigo trabajando con muchas cosas de mi carácter que tenía antes. Y aquí está este estándar es muy fuerte para, como les decía, una persona que no rehúye un buen pleito, ¿no? Dice aquí, 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, quien quiere servir al Señor no debe andar buscando bronca, ¿no? Y agarrar a Biblias a todo el mundo, ¿no?
Y nos dice cómo, si debe hacerse. Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Sí? Amable para con todos, pues muy claro, ¿no? No vamos a estar hostigando a la persona para decirle el evangelio y sus verdades, ¿no? Lo vamos a invitar, lo vamos a exhortar, lo vamos a acompañar, le vamos a ofrecer el hombro para que nos platique sus penas y le podamos decir pues, la solución a estos problemas y a esta intranquilidad y a este ruido que traes en la cabeza es Cristo y es Dios, y Dios ha estado aquí y te ha acompañado y con todos tus problemas aún así te sigue cuidando y bendiciendo, ¿no? Y lo puedes hacer de manera amable y con amor, ¿no? No con contención, o sea, no con pleito y a gritos o en contienda, ¿no? Debe ser también, dice aquí el versículo 24, apto para enseñar, ¿no? Él te está invitando a que seas una especie de maestro, ¿no? Y hoy los maestros, pues lo primero que hacen es prepararse, ¿no? Entonces también tienes tú que conocer doctrina, ¿no? Tienes que conocer los mensajes básicos importantes, el cómo se estructura, desde cómo está dividida la Biblia, cuáles son sus libros, quién escribió los libros, en qué contexto los escribió, porque, pues bueno, nos encontramos que las personas luego se interesan por, pues no sé, primero datos históricos, ¿no? O sea, nos dicen, es que Jesús es un gran maestro, una figura histórica, ¿no? Y entonces por ahí, ¿no? Por ahí te puedes tú comenzar a compartir, ¿no? Enseñando, ¿sí? Enseñando que el centro de la Biblia no es la historicidad de Cristo, sino su divinidad, ¿no? Empezó su interés por algo y pues tú le enseñas lo que es importante de la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que enseñar? También el maestro, el que es apto para enseñar, antes preparó su clase, ¿no? Luego se nota uno cuando un maestro llega a clase y empieza a patinar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los maestros que no prepararon la clase? Empiezan con el repaso de la clase anterior, ¿no? Le empiezan a decir, a ver, fulanito, a ver, ¿qué vimos la clase anterior? Y ahí se le van 20 minutos, ¿no? ¿Sí o no? Y luego los siguientes minutos empieza a... Eso que le acaban de decir, lo vuelve a exponer. Y ya que lo expuso, empieza a decir, bueno, ¿y ustedes qué opinan de las noticias del día, no? De que el libro de texto gratuito está todo mal hecho. Y ahí se le va media hora, ¿no? Y ya como se nos agota el tema, y vamos a ver un tema súper importante que no podemos postergar, les dejo tarea. Investíguense el tema que íbamos a ver hoy, ¿no? Y entonces se le fue la hora, ¿no? De la clase, ¿no? Así, no, pues no tenemos que ser ese maestro, ¿no? Tenemos que ser un maestro que tenga un plan, el plan de la clase. ¿Qué temas quiero abordar? ¿Cómo los voy a abordar? ¿Y cuáles son los aprendizajes que quiero que a quien le voy a pasar la enseñanza se quede? O sea, lo mínimo, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, Carlos ha sido un muy buen maestro, ¿no? Porque a todos quienes hemos tenido discipulado con él o nos ha acompañado a la hora de predicar, siempre nos dice, enfócate en que reiteres estas ideas, ¿no? Enfócate en que el que esté escuchando se lleve mensajes, ¿no? Importantes, ¿no? Y reitéralo, ¿no? Eso es bien importante. O sea, de Carlos aprendemos cómo preparar la clase, ¿no? En esta enseñanza de 2 de Timoteo 2:24, ¿no? Y bueno, en el 25 nos continúa diciendo, 25, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre quiere decir siendo manso, ¿no? Y esa era una característica que el propio Cristo tenía, ¿no? Hace un rato, o sea, pensaba yo en esta noción de ser manso, ¿no? De tener mansedumbre, ¿no? Va muy de la mano de no ser contencioso, ¿no? De no tener pleito, ¿no?
sino de hacer una invitación pacífica, ¿no? Eso no quiere decir que sea una invitación que no sea encendida, ¿no? ¿Sí? Cuando tú hables del Evangelio, que tú puedas expresar tu emoción al estar pasando lo que a ti te ha sido significativo, ¿no? Que es que has conseguido la salvación y la resolución del problema de tu pecado, ¿no? Sino que tú puedas pasarlo sin manera de que la otra persona se sienta agredida, ¿no? Y así, incluso cuando estamos corrigiendo a los que se oponen, a que se difunda el Evangelio, a los que se oponen a escuchar la verdad del Evangelio, ¿no? Dice aquí el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A mí muchas veces, antes de tomar decisión por Cristo cuando vine a esta predicación que les he platicado en un mensaje de Navidad, pues mucha gente me habló de Dios, ¿no? Me hablaron desde muchas perspectivas, ¿no? Y yo con todas fui, la verdad, bastante hostil, ¿no? Y yo sí quiero dar muchas gracias a Dios porque quien me invitó a esta predicación lo hizo con mansedumbre, ¿no? Lo hizo no solo una vez, sino varias, ¿no? Me invitó con pues con el ánimo de que yo conociera a Dios, ¿no? Más allá de cualquier otro interés. Y yo en cambio estaba pues con el plan de sabotear todo eso, ¿no? Porque ni quería venir. Le dije que sí, pero la verdad no quería llegar. Todavía me tardé para hacer tiempo y llegar tarde a la hora que me habían citado. Y no obstante, Dios pues, dispuso todo para que yo estuviera y escuchara completito el mensaje del predicador, ¿no? Pues si lo hubiera hecho en contienda o bajo presión o hostigamiento o condicionándomelo, menos, ¿no? Oye, pues por decir algo, sí salgo contigo al cine, pero antes ve a una predicación. Si me ponen la condición, no, menos, ¿no? Ahí sí ni siquiera le digo que sí, pensando en no ir, ¿no? Aquí es entonces lo que nos está diciendo, ¿no? A los que se oponen, a los que no tienen el plan ni el interés de conocer a Dios, hay que corregirlos, hay que exhortarlos, invitarlos de manera tranquila, pacífica, ¿no? Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, porque pues nosotros no sabemos, ¿no? Quién está inscrito ya en el libro de la vida, ¿no? En el libro de los que se van a salvar, ¿no? Los que ya están predestinados para ser parte de la familia de Cristo, ¿no? Y dice el versículo 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Entonces, tú a la hora que compartes el Evangelio, pues, la verdad que no sabemos en dónde va a pegar, ¿no? En dónde va a ser efectivo ese mensaje, a quién le va a hacer el insight, ¿no? Como dicen los psicólogos, ¿no? Que le cayó el 20 de que esto era importante para su vida, ¿no? Tú no sabes, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que Pablo le dice a Timoteo, ve con mansedumbre, ¿no? Compórtate como un servidor, ¿no? ¿Un servidor de quién? Primero de Dios y de Cristo, y segundo de la persona a la que le estás pasando el mensaje, ¿no? Tú sé su siervo, ¿no? Y esa enseñanza tiene sentido si además pensamos que el propio Cristo fue el mayor ejemplo de la servidumbre por otros, ¿no? Lo vemos cuando a sus discípulos les lavó los pies, ¿no? Y lo vemos pues, en muchos actos de su vida, ¿no? Pero sobre todo cuando por servicio a cada uno de nosotros voluntariamente entregó su vida. Y la entregó de manera, pues así, totalmente gratuita y sin que cada uno de nosotros se lo mereciera, ¿no? Entonces es el ejemplo máximo de una servidumbre en mansedumbre, ¿no? O sea, Cristo es el manso. Entonces,
Cuando nos decimos cristianos, que quiere decir pequeños cristos o seguidores de Cristo, lo que estamos invitados a hacer es a ser esos servidores de nuestro prójimo, ¿no? A veces ese prójimo es tu enemigo, ¿no? La vecina que te cae mal y que te está molestando y que bla, bla, bla. Pues bueno, a ella también con mansedumbre, pásale a la oportunidad que tengas el mensaje de evangelio, ¿no? El compañero de trabajo con el cual tienes algún tema, también pásale ese mensaje con mansedumbre, ¿no? Y que se opone y te dice que no me vengas con tus cosas y te cierra la puerta. Entonces, bueno, pues ya, habrá otra oportunidad, ¿no? De pronto Dios pone circunstancias que trabajan en el corazón. Esa persona se enteró de que eras cristiano y un día en una tribulación a lo mejor te pregunta algo, ¿no? Entonces, con mansedumbre, de nueva cuenta, abre tú la puerta, ¿no? Si estaba entreabierta, ¿no? En la relación que tú tienes con esa persona, ¿no? Y también cuando pues están cerradas porque la otra persona puso la puerta cerrada, ¿no? Y ya no te permite que le hables de nada, ¿no? Tú mantén de tu lado la disposición de servirlo, ¿no? De servirlo en esto que es lo importante, pasar el mensaje de salvación, el evangelio y las verdades de la Biblia, ¿no? Y bueno, veamos por último lo que nos dice la Biblia en Efesios 6, versículos 10 y 12. Sí, Efesios 6, versículos 10 al 12. Perdón. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tierras de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Esta es también una exhortación bien importante. Digo, no se la está haciendo a Timoteo, pero la está haciendo Dios para ti. ¿Sí? El que te mantengas firme en esta lucha que tenemos, ¿no? Que te seas consciente de que va a haber oposición a esa actividad que te está encomendando Dios a hacer, ¿no? Que no la vamos a tener fácil, ¿no? Y que, les digo, en algunas circunstancias y en algunas latitudes del mundo, pues te puede costar hasta la vida, ¿no? Pero no te avergüences, ¿no? Eso es bien importante. Y mantente firme, ¿no? Vístete de armadura, ¿no? Ármate, así como están mencionados con estas figuras, ¿no? Considérate a ti mismo, ¿sí? Prepárate para ser soldado, ten la disciplina del atleta, la disposición al trabajo arduo que tiene el labrador, el campesino, la aprobanza de un obrero, el ser útil y exactamente lo que se requiere para pasar el evangelio, ¿sí? Como lo es el utensilio casero. Y por último, ten la disposición de servicio a otro, ¿no? Eso es lo que nos está invitando Dios a hacer en esta predicación, así como se lo invitó Pablo a Timoteo, ¿no? Entonces, todas estas son consejos y características que yo te invito a que las aprendamos, las recordemos y las pongamos en práctica, ¿no? De una u otra forma, nosotros ya hemos empezado a comportarnos así, ¿no? Cuando hemos hecho decisión por Cristo y empezamos a platicar con las personas de Cristo, del Evangelio, etcétera, cuando pasamos este mensaje, empezamos a servir, ¿no?
pero hay que hacerlo siempre, de manera continua, ¿no? Cuando leemos nuestra Biblia y tenemos nuestro tiempo devocional, etcétera, nos empezamos a comportar como el atleta, ¿no? Cuando vamos y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras transgresiones, nos presentamos como ese obrero para poder hacer bien la obra, ¿sí? Entonces, estamos en ese trabajo continuo, ¿no? Entonces, yo te invito a que estas 6 figuras que utiliza Pablo, reflexiones en ellas y sobre todo las utilices para tu crecimiento cristiano, pero sobre todo para cumplir la encomienda, que es que le podamos pasar este mensaje, que es importantísimo, a otros hombres fieles que sean a su vez reproductores de esa verdad, ¿no? Y es así como se logra que por 2000 y tantos años la Iglesia de Cristo siga creciendo, ¿no? Porque esto es increíble. Cristo empezó con 12, luego perdió uno, o sea, todavía se le puso peor, ¿no? Eran 11, se sustituyó ese, y fueron pasando muchas dificultades y muchas calamidades, y sin embargo ha crecido la Iglesia de Cristo, ha crecido el cuerpo de Cristo, y ha prevalecido, y ha obtenido victoria, y la va a conseguir hasta el final de los tiempos. Entonces, con esa confianza, tú ve y compórtate como estas figuras, ¿no? Entonces, si les parece bien, este es el final de la predicación de hoy, y pues si les invito, por último, a acompañarme en una oración, ¿sí? Para concluir. Señor Padre bendito, te damos de verdad muchas gracias porque tú utilizas diferentes figuras, así como se las pasó Pablo a Timoteo, que son accesibles también a nuestra manera de entender muchos de los temas que para ti son importantes. Te damos muchas gracias porque tú nos acercas las enseñanzas que son importantes y los consejos que son relevantes para poder hacer lo que tú nos has encomendado de una mejor manera, de una manera que podamos comprender y poner en práctica sobre todo. Te damos muchas gracias porque estas figuras todos las entendemos, ¿no? Todos entendemos que es un soldado, todos entendemos que es un campesino, todos entendemos cómo son estas diferentes labores, ¿no? Y a partir de que tú utilizas esas figuras, las podemos reflejar en nuestra vida. Te damos muchas gracias porque tú también utilizaste fuertemente a Pablo, utilizaste a Timoteo para que esta iglesia siguiera y tuviera continuidad. Y así como utilizaste a estos dos personajes, te pedimos y te rogamos para que también nos vayas utilizando a cada uno de nosotros en esa labor, Padre. Te damos entonces muchas gracias porque tú preparas todo, preparas las personas, preparas las oportunidades, nos preparas a nosotros mismos para poder hacer esta labor, y te pedimos que nos des muchas oportunidades de utilizar estas figuras, estas habilidades, estos consejos que tú nos das para poder seguir difundiendo el mensaje del Evangelio, las verdades de la Biblia y la manera en que tenemos una Biblia abierta para obtener de ella muchas enseñanzas y ayudar a las personas a que resuelvan el grave problema que tienen de estar separados de Dios. Te pedimos y te damos gracias de todas estas cosas en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Y eso era todo. Buenas noches.